Primeras 24 horas de parking gratuito en Honorio Lozano y Batalla de Bailén. El aparcamiento permanecerá con las barreras de paso en sus diferentes puntos de acceso, certificando de esta manera el control y seguridad de los usuarios y de la infraestructura. Como ya se sabe, se han establecido 3 zonas diferentes de aparcamiento, 250 plazas con un máximo de estancia de 3 horas, otras 500 con un máximo de 15 horas y otras 250 para residentes con tiempo ilimitado. Estas 3 zonas únicamente de momento en el parking de Honorio Lozano, no así en el de la biblioteca, que hoy estaba al máximo de su ocupación. Alberto Sánchez ha visitado con nosotros la infraestructura. Buen estreno del aparcamiento gratuito Honorio Lozano, Batalla de Bailén, Miguel Hernández. Estamos con Alberto Sánchez, concejal en el Ayuntamiento de Collado Villalba, en este segundo día de apertura del aparcamiento gratuito, y comentabas antes de entrar fuera de cámaras que estás contentísimo. Sí, la verdad es que estoy muy contento porque hoy es el segundo día, pero realmente el primero de un día laborable. Y la verdad es que bueno, solamente hay que ver, ¿no?, cómo está el parking a nuestras espaldas. Yo no he visto esta planta del parking de la Biblioteca Miguel Hernández estar como está. No he visto el tránsito de afluencia de entrada al parking como está siendo hoy. Y eso, como digo, en nuestro primer día, que todavía la gente está desubicada, no tiene claro todavía cómo va la cosa, pero bueno, un balance muy muy positivo. Es lo que te iba a comentar, Alberto. Todavía quedan días para un poco ver cómo va funcionando un aparcamiento gratuito de Honorio Lozano, Batalla de Bailén. Las primeras impresiones de los usuarios ayer cuando aparcaban y daban una vuelta por el aparcamiento es de satisfacción y de estar contentos con este nuevo servicio. Sí, la verdad es que sí. Yo, como digo, me estoy sorprendiendo porque la gente sí está haciendo uso de ello. O sea, luego está claro que al ser gratis se va a utilizar, pero también hay que reconocer que la gente sale muy aliviada de por fin en el centro de Collado Villalba poder aparcar sin el agobio, los tiempos que corren de tener que pagar, ¿no? Entonces, bueno, como digo, contentos en todos los sentidos, o sea, en todos los sentidos. Primero porque le vamos a dar utilidad a una infraestructura que estaba completamente muerta, que vale un dineral a todos los vecinos de Collado Villalba. Y segundo, pues porque así el comercio de Collado Villalba y los vecinos en general se pueden beneficiar de ella. Recordamos que son un total de 1000 plazas de aparcamiento gratuito las 24 horas del día. Sí, bueno, la verdad es que sabes que están divididos en 2 parkings. Este que estamos ahora mismo es el parking de la Biblioteca Miguel Hernández. El aparcamiento es gratuito durante 15 horas y es libre. La gente puede aparcar donde quiera y como quiera sin ningún tipo de problema de momento. Y luego tenemos el de Honorio Lozano, que ahí son unas 700 plazas más o menos, 750 plazas las que hay allí, y allí sí que en pronto vamos a implantar, de momento estamos 15 horas gratis, y luego vamos a implantar también residentes, y hay una zona, una pequeña zona, que es de rotación, hemos pintado las columnas rotación. Vamos a ver si somos capaces de explicarle a los vecinos que eso de rotación es que puede estar máximo 3 horas, porque queremos que lógicamente el comercio también tenga fluidez. Entonces no solamente que venga una persona, deje el coche, se vaya a Madrid y venga por la tarde y se quede el coche aparcado, sino que el parking sirva también para darle fluidez al comercio. Por eso hemos puesto una zona de rotación que, si vemos que es necesaria en este de la biblioteca, pues la extenderemos a este. Hemos podido preguntar a varios usuarios, yo no sé si algún comerciante de Collado Villalba le ha acercado su impresión y su opinión al concejal. Bueno, yo he estado ayer todo el día por aquí, esta mañana llevo toda la mañana por aquí, hemos tomado café, hemos dado una vuelta, y la verdad es que en principio, como digo, todo es satisfacción. Luego entran los problemas y tendremos quien saca peros a los peros, ¿no? Pero ahora mismo, como digo, muy contentos porque todos los vecinos están contentos, tanto los que lo utilizan como los que se van a beneficiar de que sea utilizado el parking. En este momento estamos viendo que hay una persona que se encarga de un poco vigilar, ¿no?, el aparcamiento aquí en la Biblioteca Miguel Hernández. ¿Cuántas personas están trabajando ahora mismo? Bueno, el parking en sí, el funcionamiento no ha cambiado en nada. O sea, el único cambio que hay es que, como digo, las primeras 15 horas son gratis. Lo demás, el personal es todo el mismo, y la vigilancia y el servicio es todo lo mismo. Sí que es cierto que hemos intensificado estos días, vamos a intensificar porque la gente anda un poco, digamos, despistada, ¿no? O sea, hay que hacerles ver. ¿Cuáles son las principales dudas? Pues la principal duda es que la gente saca el ticket, pero luego a la hora de salir no vuelve a validar el ticket en la máquina. Entonces se presenta delante de la máquina y claro, la barrera no se abre sola. Hay que meterle un ticket. Entonces, bueno, yo desde aquí aprovecho vuestras cámaras y la oferta, o sea, la posibilidad que me dais para decir, hay que sacar el ticket a la entrada
y para salir validamos el ticket en la máquina, nos va a salir 0 euros si estamos menos de 15 horas y salimos normalmente metiendo el ticket en la maquinita, se levanta la barrera y salimos. Pero hay que validar el ticket en los cajeros automáticos para poder salir. Podemos decir que esta es la gran imagen, el trasiego de vehículos en el aparcamiento. Sí, la verdad es que como podéis estar viendo, estamos en directo aquí ahora mismo y que vuelvo a repetir, ver este trasiego de vehículos en el parking de Collado Villalba para mí personalmente es una satisfacción y creo, como dije ayer con los vecinos y con los comerciantes, es un día grande para Collado Villalba. Por fin, una infraestructura que estaba completamente infrautilizada, la vamos a dar servicio y va a dar servicio a todos los villalbinos, que es de lo que se trata. Muchos vecinos nos han hecho llegar sus dudas acerca del aparcamiento gratuito. Una de ellas es qué pasa con aquellas personas que han comprado durante unos años una plaza en el aparcamiento Honorio Lozano Batea de Bailén. No pasa nada, ellos siguen teniendo su plaza sin ningún tipo de problema, la tienen reservada, de hecho si dais una vuelta veréis que pone su plaza, esta plaza privada, aparcamiento privado, le hemos puesto un cartel más que es prohibido aparcar, avisamos grúa, o sea, lógicamente es una plaza privada, se les respeta en todo momento sus derechos, sin ningún tipo de problema, y para ellos absolutamente nada, o sea, estos 2 años no va a cambiar absolutamente nada para ellos. Es más, el ayuntamiento se haría cargo del servicio de limpieza, que hasta el momento abonaban una cuota mensual. Sí, la verdad es que en una reunión con ellos nos manifestaron su intención de que pudiéramos mirar esta solución y nosotros, el equipo de gobierno, decidió que efectivamente, ¿no? Si el parking iba a ser gratuito para el resto de los vecinos, ¿por qué no vamos a mantener también la limpieza del parking, ¿no? Entonces, bueno, la vamos a hacer y esos 20 o 23 euros que pagaban estas personas no los van a pagar, puesto que va a entrar dentro del servicio que se da al parking para todo el público. Por tanto, Alberto, balance positivo de estas primeras horas de aparcamiento gratuito. De momento sí, esperemos que dentro de poco tiempo hablemos de que se nos ha quedado pequeño, ¿no? Ojalá, ojalá. Yo sueño con verle lleno, queda mucho todavía. La segunda planta del parking de Honorio Lozano todavía no está abierta, porque bueno, vamos a intentar que la gente se acostumbre a bajar al parking y la iremos abriendo poco a poco, pero la verdad es que da gusto, como veis, ver el trasiego de coches que hay en el parking, ¿no? Es tremendo. Pues está muy bien. Ya hace falta. La primera vez que hemos entrado, así que no le puedo decir. Sí, hemos ido a una consulta ahí a un chiquito de la gente esta y es la primera vez que venimos, pero es que no tenemos ni idea de cómo va. Un poco desorientados estas primeras veces que se llega al aparcamiento, pero está claro que tener un aparcamiento en el centro de Villalba gratuito. Hombre, fenomenal, fenomenal. Está muy bien. Muchas gracias. Nos hacía mucha falta. Pues muy bien, señorita. ¿Ustedes lo sabían? Sí, lo había visto en un periódico. ¿Y por eso han venido ustedes aquí a este aparcamiento? Correcto. ¿Antes dónde aparcaban? Zonas azules. Ahora ya no pagaremos zonas azules. Que le estoy diciendo al señor que es gratuito el parking. Fue desde el día de ayer, el 1 de diciembre, que es gratuito. ¿Lo pago o no lo pago? Hoy no, Vale. ¿No sabía usted que hoy ya es gratuito? Un día de fiesta, estupendo. Bien, sí, ya había leído la noticia la semana pasada y bien, me parece perfecto porque así de esa manera pues podemos movernos más cómodamente y hombre, hay más negocio por aquí, si no lo del parking siempre es muy complicado. ¿Antes dónde solía aparcar para venir al centro? Tenía que dar la vuelta, tenía que empezar a callejear o bajaba aquí al parking también pagando, claro, siempre es la última opción. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que es gratis hoy el parking? Es gratis hoy el aparcamiento. Entonces hemos tenido suerte, ¿no? Porque siempre venimos aquí. Hoy, mañana, pasado. ¿Y eso a qué se debe? Pues es un acuerdo al que ha llegado el ayuntamiento con la concesionaria y es gratuito el aparcamiento para todos los vecinos que quieran aparcar. Pues yo que vengo siempre, perfecto, o sea, hay calidad. Entonces nada, me he quedado sorprendido al meterla y decir que es gratis. Muchas gracias. Esto en la prensa. ¿Qué les parece? Muy bien, fenomenal, porque estaba siempre vacío y ahora pues está lleno, por lo que vemos, ¿no? ¿Suelen ustedes venir al centro antes donde aparcaban? Sí, aparcábamos pues o pagando o bien lejos en algún centro comercial o tal, ¿no?